Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video de Stigmad. En esta ocasión vamos a hablar un poco de dos teoremas bastante importantes en la integración compleja. Se va a hablar del teorema de la integral de Cauchy y del teorema de Cauchy-Grosset. Estos teoremas se utilizarán para la realización de esta prueba. Lo que nos dice este ejercicio es: se hace un contorno cerrado siempre en el plano complejo, descrito en sentido positivo, y sea g de w igual a la integral a lo largo del contorno c de z al cubo más 2z dividido entre z menos w al cubo de z. Probar que g de w es igual a 6pi por i por w cuando w está dentro de c, y que g de w es igual a 0 si w está fuera de c. Para poder hacer este ejercicio, será necesario entender perfectamente lo que nos dice cada parte del mismo. Primeramente se hablará de que c es un contorno cerrado simple, y además está orientado en sentido positivo. Se dice que un contorno es cerrado porque finaliza en el mismo lugar que comienza, y además se le denomina que es simple porque solo se corta en un solo punto, y ese punto es el mismo lugar en el que comienza y finaliza. A un contorno cerrado simple también se le puede denotar como curva de Jordan. Asimismo, también se dice que están orientados positivamente, es decir, que se recorren en contra de las manecillas del reloj. Todos estos contornos que se presentan aquí mismo son tanto cerrados simples como orientados positivos. En este problema no se nos da un contorno en específico, solo se nos dice que es un contorno cerrado simple, así que no importa el contorno que se utilice, solo que cumpla con las propiedades antes descritas. Solo para visualizar lo que se está haciendo, se utilizará este último contorno en forma de circunferencia para dar la explicación, pero funcionará con cualquiera. Para hacer la primera verificación, se tendrá que utilizar el teorema de la integral de Cauchy. Dicho teorema establece que si f de z es analítica en un dominio simplemente conexo a D, entonces para cualquier punto z sub 0 dentro de D y cualquier curva cerrada simple delta D en D que contenga a z sub 0, se tiene que la derivada enésima de f evaluada en z sub 0 es igual a n factorial dividido entre 2pi por i por la integral de f de z dividido entre z menos z sub 0 elevado al n más 1 de z. Esta ecuación no se va a utilizar para calcular la derivada enésima de f evaluada en z sub 0, sino que se utilizará para calcular la integral. Así que al despejar, obtendremos que la integral cerrada de f de z dividida entre z menos z sub 0 elevado al n más 1 por el diferencial de z es igual a 2pi por i dividido entre n factorial por la derivada enésima de f evaluada en z sub 0. Esta fórmula se colocará en la parte de arriba para tenerla muy en cuenta. Para probar lo que se planteó al comienzo, se dice que la curva es cerrada simple, ya que si no fuese simple no se pudiese cumplir con el teorema. Esto es porque no cumpliría con la parte de simplemente conexo, ya que si se corta en algún otro punto que no sea el mismo con el que inicia, no sería simplemente conexo, es decir, no se podrían unir ciertos puntos mediante líneas poligonales. Ya que se tiene esto, se procederá a efectuar la prueba mediante el teorema que acabamos de ver. En este caso, el dominio D es el interior de la circunferencia, mientras el contorno que antes denominábamos como C, ahora lo nombraremos de esta forma en que se puede observar. Se denomina así solo para aclarar que se refiere al contorno del dominio D, pero solo es por notación, así que no importará si se utiliza C o esta otra notación. Para la primera prueba, se nos dice que el punto z sub 0 está contenido dentro del dominio D, o en su contorno, ya que se nos dice que z sub 0 es un valor arbitrario w, es decir, w puede estar dentro del círculo amarillo oscuro, o bien, a lo largo de la circunferencia de amarillo claro. Para que la integral quede de una forma parecida a la de la parte superior derecha, para así poder usar el teorema, tendremos que cambiar el exponente. En vez de colocarlo como 3, lo colocaremos como 3 más 1. En este caso, si el punto w se encuentra al interior del contorno, o bien a lo largo de este, entonces la función que se integrará no será holomorfa dentro del contorno en el cual se desea integrar. Por lo que se sabe que w es el polo de la función, donde no es holomorfa, es decir, será una singularidad. Por tanto, sí se podrá utilizar la fórmula integral de Cauchy. Con esto podemos decir que n es igual a 2, del mismo modo z sub 0 es igual a w, y finalmente f de z es igual a z al cubo más 2z. Lo único que debemos de comprobar es que la función f de z sea holomorfa. En este caso la función f de z es una función polinomial compleja de grado 3, y se sabe que todas las funciones polinomiales, sin importar el orden, son funciones enteras, lo que se traduce a que es holomorfa o analítica en todo el plano complejo, puesto que no se indetermina en ningún punto, y si es holomorfa en todo el plano complejo, obviamente también lo será dentro del contorno. Así que con esto, se sabe que sí se puede utilizar la fórmula integral de Cauchy para el cálculo de esta integral. De la fórmula integral de Cauchy, se sabe que la función f de z se le encontrará la derivada enésima, y el resultado que se obtenga luego del cálculo de la enésima derivada, se evaluará la función en z sub 0. Primeramente, como n es igual a 2, se calculará la segunda derivada de la función f de z. Como la función f de z es entera, tendrá derivadas en cualquier punto del plano complejo. Por tanto, su primera derivada es 3z al cuadrado más 2, y si se vuelve a derivar, se encontrará la segunda derivada, siendo esta 6z.
Con estos datos encontrados, si los sustituimos en la fórmula integral de Cauchy, se tiene que la integral cerrada de z al cubo más 2z dividido entre z menos w elevado a la 2 más 1 por el diferencial de z es igual a 2pi por i dividido entre 2 factorial por la segunda derivada con respecto de z al cubo más 2z evaluada en w. Con esto se sabe que 2 factorial es igual a 2, y además por lo que acabamos de encontrar, la segunda derivada con respecto de z al cubo más 2z es igual a 6z. Por tanto, se podrá simplificar esta expresión para así tener 2pi dividido entre 2 por 6z evaluada en w. Los dos del primer factor se reducen a 1, y al evaluar 6z en w se tendrá 6w, por lo que ahora el resultado será pi por i por 6w. Finalmente, si se reordenan los términos, se concluirá que la integral cerrada de z al cubo más 2z dividido entre z menos w al cubo por el diferencial de z es igual a 6pi w, y con esto finalmente se sabrá que g de w es igual a 6pi por i por w, ya que g de w se define mediante la integral que acabamos de resolver. Recordemos que este resultado se encontró siempre y cuando el polo W esté dentro del contorno, así que lo siguiente que se tendrá que hacer es encontrar el valor que arroje la integral si el polo está fuera del contorno. Esto será lo mismo que el valor W no se encuentre contenido en D, por tanto W puede tomar cualquier valor, exceptuando los puntos sobre D y sobre su contorno. Como el polo no se encuentra dentro del dominio ni a lo largo del contorno, entonces la función sí será holomorfa en el contorno. Por tanto, no se podrá utilizar el teorema de la integral de Cauchy, así que vamos a tomar ayuda de otro teorema bastante importante. Vamos a tomar ayuda del teorema de Cauchy-Grossatt. El teorema de Cauchy-Grossatt establece que si una función f es analítica en todos los puntos interiores a un contorno cerrado simple y sobre los puntos del mismo contorno, entonces la integral cerrada de f de z por el diferencial de z es igual a 0. En ese caso, como la función sí es analítica u holomorfa, que es lo mismo en todos los puntos interiores al contorno y en el mismo contorno, ya que el polo w donde la función no es analítica se encuentra fuera del contorno. Así que por ese teorema se podrá saber que la integral cerrada de z al cubo más 2z dividido entre z menos w al cubo por el diferencial de z nos dará como resultado el 0. Y como g de w se definió mediante la integral, por tanto se sabrá que para cuando w se encuentra fuera del contorno, g de w valdrá 0. Así que con esto se prueban las dos condiciones que se presentaron al comienzo de este video. Se llevaron a cabo sin necesidad de realizar algún tipo de parametrización. Solo se utilizó dos de los teoremas más importantes para la integración en complejos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no están dentro de la lista de reproducción del curso de álgebra lineal, les dejo el enlace en la descripción de este video y en las tarjetas finales. Asimismo, si gustan pueden seguirme en mi página de Facebook como Universo StigMath, para divertirnos con unos buenos momazos científicos. Esto fue presentado por StigMath, tu lugar favorito para aprender matemáticas.